Es una ley muy importante que intenta aportar a este proceso de pacificación en el país, fundamentalmente en el ámbito electoral, considerando que se requiere una norma que dé garantías plenas, por ejemplo, a los candidatos que quieren expresar, defender sus ideas, sus programas, sin por ello ser perseguidos o acosados. Estamos viviendo un tiempo de muchas dificultades. Se censura los medios que den alguna cobertura al MAS. Algunos periodistas han sido, por ejemplo, expulsados del país, periodistas internacionales, y justamente esta ley tiene un punto para los medios de comunicación. Lo que busca es garantizar las libertades para todos y todas. Quiero también decir algo que es sumamente importante. Esta no es una ley que sea un capricho del movimiento al socialismo. Esta es una ley que fue consensuada en un espacio de diálogo que tenemos actualmente desde hace ya varios días entre oficialismo, oposición, con la presencia de la Iglesia Católica y los organismos internacionales de derechos humanos. En realidad se aprobó sacar la ley de convocatoria de elecciones y paralelamente esta ley de garantías constitucionales. Todos los puntos han sido discutidos, debatidos y consensuados en esa mesa, en el que la señora Yanine Áñez tienen sus representantes que participan en este espacio. Por tanto, no es una ley capricho del MAS, no es una ley que busca impunidad, es una ley que ha sido cuidadosamente estudiada en este espacio y que ahora a través de la Comisión de Derechos Humanos ha sido viable en la Cámara de Diputados. Diputada, pero desde el gobierno anuncian que prácticamente esta ley no va a ser aprobada. Es más, han mencionado que se estaría vulnerando la Constitución Política del Estado tratando de aprobar esta norma, porque ya se ha incluso resarcido mediante un decreto. Se va a resarcir a las familias que han perdido algún ser querido por el tema de la convulsión social después de las elecciones, y ellos están mencionando de que prácticamente esta ley está vulnerando la Constitución. ¿Es cierto eso, diputada? Es absolutamente falso, ¿no? Absolutamente falso. Yo quiero insistir que ha sido una ley incluso en la que se ha tenido que retirar algunos puntos que hubiéramos querido como movimiento al socialismo, porque había un espacio que previamente ha consensuado, ha discutido, insisto, con personas, representantes del actual gobierno, lo que extraña de que la actual presidenta, que tiene como mandato fundamental la convocatoria de elecciones, no se haga eco de una norma que fue un consenso con los organismos internacionales de derechos humanos, con la Iglesia Católica y la presencia de las fuerzas políticas. A nosotros nos extraña que haya un desacato de parte de la señora Yanine Áñez, toda vez que el órgano legislativo es el primer órgano del Estado. En un sistema democrático, nuestra instancia es una instancia que define las leyes y el Ejecutivo es la instancia que las promulga. Más aún, insisto, cuando ha sido consensuada previamente con ellos. Quiero decir también que un decreto supremo no tiene rango de ley. Un decreto supremo debe ajustarse a una norma, ¿no? Y en esta norma, que tiene un carácter mucho más amplio de un tema solo de reparación económica, está viendo la situación de los heridos, de los detenidos, por supuesto de los fallecidos. Entendemos también ya un pronunciamiento de los familiares de las víctimas que han rechazado el decreto por considerarlo un poco una especie de atentado a sus derechos, porque el darles 50,000 bolivianos los condiciona a que no puedan hacer una denuncia internacional de derechos humanos, y eso es totalmente atentatorio a un Estado de Derecho, pero además niega lo que son pues los tratados, convenios internacionales de derechos humanos. Entonces nos extraña que la señora Yanine Áñez, sabiendo que en una democracia el órgano legislativo es la instancia que elabora las leyes, ella indique que no va a aceptarla. Y yo quisiera saber en qué es inconstitucional esta ley.
nosotros no nos hemos separado una sola coma de lo que es la Constitución Política del Estado y de lo que son el Pacto de San José, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, es todo lo contrario a lo que está indicando. Es una ley que reafirma la Constitución, que respalda la Constitución. No hay absolutamente ningún punto que esté buscando impunidad. Yo creo que hay una especie de excesiva susceptibilidad. Ya se hizo una campaña diciendo a la gente que el MAS está elaborando normas para tapar actos de corrupción. De ninguna manera. Quiero decirles que el gobierno del presidente Evo Morales hizo leyes absolutamente duras contra la corrupción, como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y cualquier funcionario, servidor público, autoridad que haya cometido un delito, por ejemplo, económico contra el Estado boliviano, tiene este tipo de leyes y tiene este tipo de responsabilidades que según esta ley no exime, no cubre. Es una falsedad decir que esta ley estaría tratando de cubrir, de tapar cosas. De ninguna manera. Es una ley que solo habla de derechos constitucionales, de derechos humanos. Nosotros queremos que la gente no sea perseguida en esta época electoral por lo que piensa. Imagínense cómo podríamos defender un programa, decir lo que pensamos, defender una ideología cuando estamos siendo perseguidos y acosados solo por pensar diferente. Ya en los detalles, en los artículos que tiene esta disposición, diputada, ¿qué contempla? ¿A qué personas abarca? ¿Quiénes, a qué sectores se está otorgando garantías? ¿Desde qué sectores se va a poder trabajar también en la reglamentación de esta norma que, bueno, tal vez no sea promulgada por el gobierno, pero sí desde el Senado podrían hacerlo? Sí, por supuesto, hay mecanismos constitucionales para promulgar la ley, o sea, independientemente que el gobernante de turno pueda observar una ley, ¿no? Más aún cuando ha sido consensuada con los actores que representan la posición de la señora Áñez, es muy claro que no debería ella cuestionar, porque estamos insistiendo que no hay un solo artículo de esta norma que esté afectando a la Constitución. Todo lo contrario, respalda, recoge, plantea lo que dice la Constitución y los derechos humanos. Es una ley que da garantías a todos los bolivianos y bolivianas, hace alusión de manera particular a la situación de los heridos, de los detenidos, de las personas fallecidas, de la reparación que se daría a sus familias. Hace también alusión a los medios de comunicación, al derecho a la libertad de expresión. Entonces es una ley amplia que lo que busca es justamente que en este clima que vamos a entrar de un clima electoral, no nos olvidemos que nuestro país ha estado convulsionado y que la pacificación de los movimientos sociales, de los bloqueos, de la protesta social que había en el país, está en un cuarto intermedio, justamente porque también el MAS muestra su voluntad política de querer entrar a un espacio electoral donde de manera democrática se elija un nuevo gobierno. Entonces necesitamos garantías para que en este espacio democrático que es el electoral podamos defender nuestros programas y nuestras ideas. Por eso indico que no entendemos cuál sería la razón de observación de la señora Yanine Áñez. Ella no puede vetar, no puede desacatar las decisiones del primer órgano electoral si es que se considera ella democrática. Ella, independientemente de un gusto o de una posición, de una adhesión política, responde al órgano ejecutivo y corresponde que promulgue una ley que ha sido discutida, debatida de manera constitucional en la instancia que corresponde, que es la Asamblea Legislativa, más aún cuando hay un consenso político. Nosotros entendemos que los observadores, que son los organismos internacionales de derechos humanos como la Iglesia Católica, se comprometió a que esta ley, que debió haber sido aprobada de manera conjunta con la ley de convocatoria de elecciones,
ahora sea respetada y honrada su palabra, porque es esto lo que se acordó a un inicio en la mesa de diálogo que se dio. Diputada, usted mencionaba que se va a aprobar de alguna forma, aunque no quiera el gobierno, por decirlo de esa manera, aunque estén tratando de vetar esta norma, esta nueva ley. ¿Cuáles son estos mecanismos que usted mencionaba para poder aprobarla? Bueno, la ley, una vez que es promulgada en Senado, pasa al Ejecutivo. Si en 10 días la presidenta en ejercicio hace alguna observación, todavía se puede posiblemente revisarla. Por lo general no corresponde, porque ya ha sido discutida en 2 instancias, en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora. En caso de no querer ser promulgada, es la presidenta de la Asamblea Legislativa, después de un plazo, que promulga esta ley. Eso es constitucional. Entonces, aunque no se pueda autorizar desde el gobierno, el movimiento socialismo desde el legislativo va a promulgar esta disposición. No es el movimiento al socialismo, es la Asamblea Legislativa, es el primer órgano del Estado donde por supuesto está el movimiento al socialismo, y creemos que hay también miembros de la oposición que tienen un nivel de racionalidad, que comprenden que esta es una ley que está en el marco de lo acordado con los mismos representantes de la señora Yanine Áñez. No entendemos por qué hoy no se quiere honrar su palabra. No entendemos que, claro, para el discurso de que levanten los bloqueos, que es necesario pacificar el país, se hicieron promesas, se hicieron compromisos, y ahora resulta que ya no los quieren honrar. A nosotros nos parece muy poco serio. Pero además, insisto, ¿cuál sería el temor? Ella estaría desacatando lo que dice la Constitución. No hemos hecho una ley que sea anticonstitucional, hemos tenido muchísimo cuidado, y es más, yo le digo, si ayer justamente hubo una observación a la propuesta de la diputada, de nuestra compañera Ortiz, fue precisamente porque no queríamos que haya ningún punto que pudiera ser observado luego en una instancia, cuando ya esta ley había sido consensuada en el espacio de diálogo. Por tanto, no entendemos cuál sería la razón por esa acción de desacato que tendría ahora la señora Yanine Áñez. No nos olvidemos que ella indica que es un gobierno constitucional, y si lo es, tiene que mostrarse como tal y respetar la voluntad del órgano legislativo, que es la instancia que elabora las leyes.